La Secretaría anuncia a las 9:32 ingresó a la plataforma el honorable senador Gustavo Francisco Petro Urrego. Senador Petro, por favor, nos contesta el llamado a lista para su intervención. Claro que sí. ¿Cómo está, señor secretario? 5 minutos para todos los intervinientes, honorable senador. Gracias. El proyecto de ley que está en discusión profundiza el modelo que está en la ley 100. No lo cambia, no lo transforma. En contravía de la realidad colombiana, en contravía de la evidencia. Lo que está en la ley 100, y es el modelo de salud que tenemos, es un mercado. Así lo quiso el Congreso de la República del 93, construir un mercado de la salud, lo cual significa que los servicios de salud se transforman en mercancías. Eso significa que tienen un precio. Eso significa que hay una utilidad esperada para quienes participan en ese mercado. Eso significa que hay que disminuir costos. La minimización de costos, que es la maximización de utilidades, es su otra cara, implica que el personal de salud debe minimizar sus pagos, debe minimizar sus condiciones laborales. Por eso, hoy por hoy tenemos una crisis vital, una crisis existencial dentro de la fuerza de la salud. Los médicos, las médicas se deben convertir en obreros. Lo mismo las enfermeras, lo mismo todo el personal de trabajadores. Un hospital se convierte así en una empresa. Por eso ya no hay director de hospital, hay gerente. Y los gerentes manejan la salud no como un derecho de la sociedad colombiana, un derecho fundamental, sino como una mercancía. Ingentes ganancias desde que se aprobó esa ley hasta la fecha han ido a parar a manos, por una parte de paramilitares, por otra parte de políticos con asiento en el Congreso, y cada vez más hacia corporaciones financieras. Incluso ya se intenta, y eso quiere hacer este proyecto de la ley del proyecto 010, imitar el modelo de Madrid. El modelo de Madrid es que las constructoras de carreteras son las que operan los hospitales. Tan nefasto fue ese modelo en España que prácticamente la mayor parte de los muertos de COVID en Madrid se suscitaron en espacios geriátricos, en ancianatos, como llamamos nosotros, administrados precisamente por estos constructores de carretera. Ya ejemplos de esto se ven en Bogotá. El Hospital de Usme, el Hospital de Bosa, que son de la red pública, el famoso y primer hospital de América, el San Juan de Dios, todos pasan por contrato a constructores de carreteras, que los van a operar, no simplemente a construir, sino a operar. Este proyecto tiene que ver con eso, con cómo extender ese mecanismo de privatización absurda que ya generó decenas de miles de muertos en España a Colombia. Por otro lado, el proyecto lo que busca es achicar los actores en el mercado, es decir, entregarles el mercado de la salud ya creado a menos competidores. Cada uno de esos competidores tendrá, por tanto, más mercado, más ganancia. Tengo que decirlo con exactitud. El jefe político, el ministro de Salud y de los ponentes y de una facción del Congreso de la República están detrás de ese negocio particular. Dentro de las EPS privilegiadas que se quedarían con el mercado de las otras EPS que saldrían, están las EPS que tienen una relación directa con una facción política del Congreso de la República y con la facción política que puso el ministro de Salud. Eso se llama politiquería y eso se llaman negocios. Es válido que un Congreso de la República intente legitimar vía ley un problema de negocios y un problema de politiquería cuando la enfermedad del COVID nos está mostrando que lo que deberíamos es cambiar el sistema de salud. ¿Acaso no nos dimos cuenta que las EPS como instrumentos privados en busca de utilidad
no son capaces de prevenir la enfermedad, de controlarla, de encerrarla. No nos hemos dado cuenta incluso con nuestra propia existencia que solo se puede tener una prueba PCR de alguna calidad si se tienen ya los síntomas, porque las pruebas PCR valen dinero y por tanto van a los costos de las EPS, y las EPS por su lógica mercantil buscan minimizarlos. ¿Acaso no nos hemos dado cuenta que la mayor parte de los muertos de COVID no fueron muertos en un hospital, que no tuvieron un acceso a una unidad de cuidados intensivos, que las enfermeras y los médicos no tenían protección en su propia existencia y muchos de ellos han muerto? No nos hemos dado cuenta que la manera como Colombia trabajó el control del COVID es de las más desastrosas del mundo. Si es de las más desastrosas del mundo, ¿cómo es que se nos ocurre profundizar un sistema de salud que provocó ese desastre en lugar de cambiarlo? De cambiarlo hacia un modelo, senador. Sí, termino, de cambiarlo hacia un sistema de salud preventivo, público. Nadie está diciendo que no hagan algunos negocios con la salud, las farmacéuticas, etcétera, pero por lo menos que el Estado pueda fortalecer la prevención de la enfermedad, disminuir la enfermedad en Colombia en general. Y para eso se necesita instrumentos públicos de salud pública. ¿Cómo es posible que el Estado no se dedique a fortalecer la red pública hospitalaria, tecnológica, laboral, científicamente? Eso es lo que deberíamos estar trabajando. ¿Cómo es posible, señores congresistas, que después de desmantelar la producción de vacunas que tenía el Instituto Nacional de Salud en el gobierno de Pastrana, hoy ni siquiera estemos pensando cómo volver a producir vacunas desde el Estado colombiano? Eso es lo que deberíamos estar hoy trabajando. ¿Cómo es posible que no estemos trabajando un presupuesto para aumentar las facultades de medicina y enfermería en Colombia? ¿Cómo es posible que no estemos trabajando en un proyecto de ley que fortalezca la investigación científica en salud en Colombia? Eso es lo que nos demanda la realidad, pero no, estamos trabajando un proyecto para hacerle negocios a Vargas Lleras y para mantener la salud como una mercancía. Gracias, señor secretario. Gracias, doctor Petro, muy amable.